¿Cómo están, amigos? Nuevamente, muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Muchas gracias porque juntos estamos estudiando esta lección de este trimestre que habla acerca de la educación. Comenzamos la semana pasada con la educación en el Jardín del Edén y ahora vamos a ver la educación en la familia. Y como se trata de la educación en la familia, hemos invitado a una familia, a una pareja de esposos que va a estar con nosotros hoy. Vamos a estudiar la lección número 2 de nuestro folleto de la Escuela Sabática y me acompaña, como siempre, mi esposita y también los amigos que enseguida vamos a presentar. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente en familia para estudiar en la Escuela Sabática, que será después del Jardín del Edén, la familia aquí con nosotros en la tierra. Así es, y hoy tenemos, aparte de una familia, y a lo largo del trimestre, en el transcurso del desarrollo de las lecciones, vamos en la medida de lo posible tener también parejas de esposos, familias que nos estarán acompañando, porque la educación involucra a toda la familia, los padres como maestros, los hijos como los estudiantes. Así que las familias estarán acompañándonos en este trimestre acerca de la educación. Hoy está con nosotros el pastor David Vargas. Él es docente también en nuestra Universidad Adventista de Bolivia, en la Facultad de Teología, y también tiene la responsabilidad de dirigir el Departamento de Bienestar Universitario en nuestra universidad. Y está él bien acompañado con su esposa Mari Coca, que nos hacen llegar ya sus saludos. Pastor. Pastor Choroco, hermana Grete, estamos felices de participar aquí. Gracias por la oportunidad y por supuesto de interactuar con nuestros hermanos, amigos. Qué bueno compartir en familia, qué bueno hablar de nuestras familias dependientes del Señor y proyectados a esa gran familia con la cual esperamos congregarnos un día para no separarnos más. Hermana Mari. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? ¿Bien? Yo muy feliz de compartir aquí y un poco nerviosa, ¿no? Porque es que es primera vez. Muchas gracias por invitarme. ¿Primera vez que sale con su esposo? Sí. Primera vez que el en las esposo pantallas, sale. en las Bueno, pantallas. En la pantalla. Yo creo que vamos a tener que conversar algunas cosas más específicas de la familia. Seguramente. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de la familia el día de hoy. Y antes de hacerlo, vamos a ir a un breve corte y ya regresamos. Estamos de regreso para explorar y aplicar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Estamos estudiando la lección número 2, que habla acerca de la familia. Todo el trimestre estamos estudiando acerca de la educación. Nos acompañan nuestros invitados especiales de hoy, el pastor David Vargas y su esposa Mari. En el libro de Proverbios, que es el libro escrito por el sabio Salomón, y por eso encontramos mucha sabiduría, en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 8, encontramos la siguiente declaración. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Creo que este es un principio básico para la educación que rige en el hogar. Los hijos oyendo y siguiendo la dirección y el consejo de los padres. Y es allí en el hogar donde se aprende especialmente las habilidades llamadas blandas, ¿no? Cuando uno estudia una carrera dicen hay habilidades duras y hay habilidades blandas. Las habilidades duras más o menos las relacionan con el conocimiento específico de su carrera, con la parte científica de su carrera. Las habilidades blandas las aprenden en casa mayormente, o se debiera aprender en casa. Tiene que ver con la responsabilidad, con la puntualidad, con la integridad, con la honestidad, con todas esas virtudes y cualidades que hacen que un profesional sea eficiente y que sea apreciado por cualquier empresa a donde vaya a trabajar. Así que, cuán importante es la educación en el hogar, la educación en casa, la educación en familia. Y de eso se trata la lección de esta semana que vamos a repasar. Vamos a pasar a la parte de explora y aplica y vamos a ver 4 secciones aquí. Y antes de ver estas secciones, y antes de continuar, vamos a hacerlo con una oración. Gretita, por favor. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque nos permites abrir tu palabra.
Pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros y nos ayude a comprender qué es lo que tú quieres para nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, las 4 secciones en las que vamos a dividir nuestro estudio de hoy, que habla acerca de la familia, son, en primer lugar, vamos a ver la primera familia. Luego veremos la familia de Jesús. En tercer lugar, veremos cuán importante es la comunicación en la familia. Y finalmente, terminaremos hablando acerca del rol que tienen los padres en el hogar, en la familia. Así que vamos con la primera parte, la primera familia. Cuando hablamos de la primera familia, nos trasladamos al Edén, nos trasladamos a la primera familia que estaba formada por Adán, Eva y los hijos. ¿Cuáles habrán sido las principales lecciones, los principales temas que se han tratado en esa primera familia, en ese primer hogar, Pastor David? Bueno, el Génesis, desde el capítulo 1 hasta el 3, nos refleja que lo primero o lo mayor que tuvieron para experimentar es pues la memoria de la creación, porque estaba nueva, ¿no? Era la memoria más fresca con la que contaban, con la que iba pasando en las mentes de ellos. Esta memoria les permitía reflexionar y conversar, admirar muchísimo seguramente la obra de la creación de Dios. Me pongo a pensar, si para hoy, para la época nuestra, es tan especial, incluso desafiante, prácticamente imposible imaginarnos la obra de la creación, cómo por la palabra del Señor se hizo cada detalle, cada punto de la creación. Con seguridad para ellos era fascinante, ¿no?, conversar todo aquello. Y cuando se ve a la creación nada más, no queda completa la figura. El cuadro se completa cuando se ve al Señor sustentando la creación, ¿no? En la palabra del Señor encontramos, por ejemplo, además de los primeros 3 capítulos de Génesis, la cita de Lucas 10:27, donde como respuesta a la obra y el sustento del Señor, hay una indicación del Señor cuando dice: amarás al Señor tu Dios. Era la pregunta de una persona muy interesada en buscar orientación también del Señor, ¿no? ¿Quién es mi prójimo?, ¿no es cierto? Y bueno, cuando le dice el Señor como está escrito, interesante, le responde con un escrito. Está aquí la interesante también habilidad de memorizar, ¿no? La necesidad de memorizar mucho la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La conversación, el tema de la mente humana en todo tiempo habría sido mejor centrada en el Señor, en la obra de Dios, en el sustento de Dios, en la conducción divina. Sería en todo tiempo mejor. Con seguridad al principio estaba eso fresquecito, ¿no? Y de este modo las familias pudieron conducirse también. Y el texto cierra, el Señor da un mensaje completo, cierra en su respuesta diciendo: a tu prójimo como a ti mismo. El amor propio, el amor al prójimo, ¿verdad?, equilibrado a partir del amor divino, pero equilibrado también en la interacción con el ser humano. En Apocalipsis 22 hay una referencia adicional que nos permite también ver el futuro. En la última página de la Biblia, aunque esta tiene referencias también, pero vemos... No es la última página en esa Biblia. En esta Biblia no es la última página, pero del Apocalipsis, ¿no? El versículo 12 de Apocalipsis 22, tenemos esta importantísima predicción del Señor, que le dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, de aquí adelante, de aquí hacia el futuro, también nuestra mente debe estar centrada en nuestro Dios, en su creación, en el sustento permanente, en la dirección permanente. Continuamos teniendo el mismo desafío. Podemos disfrutar de la presencia divina en nuestra mente y en la familia todo el tiempo. Qué interesante, pastor. Usted menciona algunas lecciones grandes e importantes que seguramente se enseñaba en la primera familia.
y que Jesús la ratificó cuando vino a su ministerio terrenal, ¿verdad? Entre esas grandes lecciones está lecciones acerca de la creación, de las grandes maravillas que hizo el Señor. También seguramente les enseñaban a sus hijos acerca de lo triste que fue la entrada del pecado, las consecuencias del pecado, el plan de salvación. Y algo interesante que mencionó Pastor es que Dios sustenta, y eso enseñaban a sus hijos, ¿no? Dios no solamente como creador, sino también como sustentador. Hay una corriente por ahí, se llama el deísmo, sí, ¿no? Que dice que Dios creó, creen en Dios, ¿no? Supuestamente creen en Dios, Dios creó el universo a partir de alguna célula por ahí, pero Dios creó y luego se fue, abandonó su creación y ya no se interesa por su creación. Por y eso la creación sola se desarrolló. Sí, y por eso que existen tanto sufrimiento y tanto dolor, porque Dios ya no está al control, ¿no? Pero la Biblia nos asegura que Dios está al control. Dios sigue sustentando su creación. Por eso la Biblia dice que Dios trabaja. Jesús dijo, ¿no? Mi Padre trabaja y aún sigue hasta ahora trabajando, dice, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Wow. Aún ahora trabaja. Qué interesante, ¿no? Lecciones grandiosas. Dios como creador, Dios como sustentador, Dios como nuestro Salvador y lo que Jesús anuncia para el futuro. Una vida... Vendrá a recuperar o a volvernos a entregar la vida eterna, ¿no? Así el plan es. original. Así es. Ahora, en el Edén, obviamente, o cuando salieron inclusive del Edén, del jardín del Edén, el ambiente que ellos tenían era un ambiente agradable, tenía todas las condiciones, ¿verdad? Todas las condiciones para educar a los hijos. Ahora ya no tenemos esas condiciones, vivimos rodeados del mal, rodeados de pecado, rodeados de tanta hipocresía, chisme, etcétera, ¿no? Inclusive en el aspecto físico el ambiente está contaminado. Pero independientemente de eso, ¿cómo podemos hacer nosotros, cómo podemos crear un ambiente agradable para enseñar esas verdades a nuestros hijos, hermana Mari? Bueno, yo creo que con el culto, primero nosotros, ¿no? Con el culto personal y entregarnos a Dios y pedirle que nos ayude a tener un culto devocional con nuestros hijos, ayudarlos a ellos a encontrarse con Jesús, a mostrarle que a pesar de todo lo que hay en el mundo, siempre hay un Dios que los cuida. Nosotros somos, por ejemplo, somos un trabajo hecho por Dios, porque Él, para que estemos hoy aquí, Él tuvo que trabajar con nosotros, ¿no? Y de diferentes formas, nos rescató en muchas ocasiones y también nos mostró que a pesar de la maldad, siempre hay salvación, ¿no? Si nos entregamos a Él, si estamos en angustia y buscamos su palabra y nos entregamos a Él, yo creo que Dios nos va a ayudar con el culto personal. Ahora, Pastor, esos cultos personales, familiares, diarios o semanales también, ¿verdad? Porque el fin de semana nos encontramos con el Señor. Para algunas personas dicen eso es idealismo, solo idealismo. En la vida real no es tan fácil. Y claro, esto tenemos que reconocerlo. No debe ser muy sencillo. No es si fácil. estamos viviendo en este tiempo y de este lado de la eternidad donde el pecado y las dificultades de la vida limitan algunas cosas. Entonces ahí tendríamos que recordar la intencionalidad, ¿no? Así, o sea, hay que realizar nuestros cultos de manera intencional, de manera planificada, con un propósito. No necesita ser fácil. Claro. Necesita ser planificado. Así es, así es. Mostrarle a los hijos de que Dios siempre está ahí a su lado, ¿no? Y que ellos deben buscar primero a Dios, que no es fácil, como se está diciendo, pero porque su palabra no es fácil de entenderla, pastor. Y por eso para los niños en especial tenemos que mostrarles de muchas maneras cómo Dios los ama, cómo Dios se preocupa por ellos. Por eso nos los dio, para que nosotros los podamos preparar para que ellos sean unos líderes, ¿no? Ok, entonces estamos viendo cuán importante es, en primer lugar se dijo la devoción personal, de ahí comienza.
los padres, ¿verdad? Exacto. Con su devoción personal. Y luego extender a la familia a través de los cultos familiares. Ahora, Mari mencionó que hay que enseñar a los niños, pero los hijos no siempre son niños. A veces son bebés, después son niños, después son adolescentes, después son jóvenes. Hay diferentes desafíos en cada edad. ¿Cómo hacer el culto con los hijos de acuerdo a su edad? Tenemos que recordar que el proceso de aprendizaje varía de edad en edad. Y en esto, cuando hacemos los cultos, tenemos que tenerlo bien presente, ¿no? Los más pequeñitos, su tiempo de atención es más corta, ¿no? Y así a medida que van creciendo se va alargando. Los intereses de los chicos de primaria son otros, ahí quieren aprender, quieren hacer concurso, ¿no? Los chicos de adolescentes ya quieren estar un poquitito más separados de lo que los padres hacen. Sí. Entonces lo que podemos hacer con los adolescentes es encargarles. Tú haces el culto el lunes, o sea, darle martes, responsabilidades, ¿no?, en los para cultos, que ellos vengan con sus propias ideas. Porque ya los adolescentes pues no quieren que uno les esté diciendo qué deben hacer. Ahora, esto de los cultos es muy importante y nuestra iglesia pues ha diseñado las escuelas sabáticas justamente de acuerdo a las edades. Pero me gustaría añadir a lo del culto, para que los chicos quieran el culto. Y tengan el ambiente propicio para aprender, ¿no? Porque tu pregunta fue, ¿cómo podemos traer el ambiente del Edén a nuestra época? Wow. Y estaba pensando, ¿qué hacía Dios con sus hijos? Los buscaba, quería tener comunión con ellos, quería interactuar con ellos, les mostraba su amor. ¿Podríamos hacer esto en nuestros hogares? Yo les aconsejaría aquí a los papás y mamás que me están escuchando, ámense, quiéranse, muestren amor genuino delante de sus hijos, abrácense. En ustedes no hay... ¿Qué es la distancia social? No hay distanciamiento social. ¿No? Por eso que estamos encerrados en la casa, ya nos han dado un poco de libertad. Ámense, quiéranse, abrácense. Yo todavía tengo en mi memoria un recuerdo, cuando mi esposo llegaba, cuando mis hijos eran pequeños y yo estaba más tiempo en la casa, y llegaba de la calle, me abrazaba, yo lo abrazaba y mis hijos también, imitando, nos abrazaban a los dos en las piernas. Ámense, así van a aceptar cualquier enseñanza y el ambiente será un pedacito de Edén en nuestro hogar. O sea, sí podemos hacer un pedacito de cielo en casa para recrear ese ambiente para la enseñanza a nuestros hijos. Pastor, quisiera acotar algo más. Para los niños no se necesita comprar un material costoso para enseñarle de Jesús. Le puedes enseñar con lo que tienes en casa, con lo que hay. Una manta, una fruta, mostrar lo que Dios creó desde la creación, porque desde ahí viene el amor, ¿no? Desde el Edén, desde el comienzo. Y entonces los niños aprenden con amor. Yo me acuerdo de mi niño, cuando nosotros nos enteramos de que íbamos a ser padres, ¡uy! ¡Qué maravilloso! Empezamos a preparar todo. Y yo empecé a prepararle hasta una Biblia. Podía comprarla, pero para mí, enseñarle que Dios me dio la oportunidad de ser madre, le preparé su pequeña Biblia, con dibujos, con materiales que habían ahí en la casa, hojitas, palitos, cosas así sencillas y que no tenía más que 7 hojas. Interesante, ¿no? La creatividad, ¿verdad? Cuán importante es la creatividad. Podemos armar un ambiente, tal vez no el ideal, no el perfecto, pero un ambiente adecuado para que nuestros hijos aprendan, ¿verdad? Para darles esas grandes lecciones. Intencionalmente el mejor que esté a nuestro alcance, ¿no? Incluso, pastor, estaba recordando acerca del realismo que muchas veces se menciona como una limitación o impedimento para llegar al ideal. En cuanto a la vida, yo pude ver en mis padres, por ejemplo, situaciones de dificultad o de discusión, entre ellos discrepancias fuertes, pero
cómo me quedó en la mente, me quedó en la retina, ¿no? Como viendo cada vez nuevamente la reconciliación. Me agradó, como mencionaba la hermana Grelte, el abrazo, el que los padres delante de los hijos muestren su afecto, ¿no? Entonces pude ver los momentos de reconciliación, de perdonarse, ¿verdad? Y bueno, entonces uno aprende que las cosas que se arruinan se pueden arreglar. Así es. Esas son las grandes lecciones. Esas son las grandes lecciones que debemos enseñar a nuestros hijos. Y se dan cuenta, con creatividad y con el ejemplo podemos crear el ambiente propicio para que ellos puedan aprender estas grandes lecciones que se aprendían en la primera familia. Vamos a seguir avanzando en el tiempo, y ya que se está hablando de los padres y la responsabilidad que tienen los padres en este proceso de educación de los hijos en la familia, vamos a la familia de Jesús. Pero en la familia de Jesús vamos a comenzar viendo a los padres. ¿Cómo describe la Biblia a José y a María, a los padres de Jesús? ¿Cómo son descritos ellos? La Biblia presenta a ambos como personas justas. Y bueno, ¿qué podríamos nosotros decir de una persona justa, no? Interesante. Se hace una descripción aparentemente muy breve, aparentemente muy escueta, pero en realidad lo que busca la palabra de Dios es en un pensamiento sintético presentar la amplitud, lo abarcante de la perfección de estas personas, ¿no? La perfección dentro de nuestra humanidad y para el tiempo en que ellos vivieron, ¿no? Tanto María como José. Por ejemplo, de María se dice que era mujer temerosa del Señor, justa, pero también virgen, ¿verdad? De José, varón justo, temeroso también del Señor. En los evangelios podemos nosotros incluso encontrar un desafío para nosotros. ¿Cómo ser un buen padre? Si alguien me pregunta, diría, bueno, miremos a José. Tuvo un hijo impresionante, su hijo fue Jesús. Entonces quiero ser un buen padre, buscaría ser algo parecido a José, tal vez. Qué desafío para José ser el padre de Jesús, ¿no? Sí, y para la mamá, entonces, si alguna mamá También pregunta cómo ser una buena mamá, ok, sea la mamá del mejor hijo que ha existido. Así es que, qué tal desafío para los padres, ¿no? Qué tal desafío. Ahora, los padres de Jesús fueron sus maestros, y ahí Jesús aprendió las grandes lecciones. ¿Por qué Jesús? Porque todos los padres tratan de enseñar a sus hijos de alguna manera. Nosotros también tratamos de enseñar a nuestros hijos, lo hemos tratado de hacer toda la vida, pero además nuestros hijos van a la escuela, al colegio, a la universidad, ¿no es cierto? ¿Por qué Jesús no fue a la escuela de los rabinos? Y lo lógico sería que haya ido, ¿no? Porque él era un rabino, él era rabí. Tendría que haber asistido a esa escuela, a ese diseño curricular. Y bueno, de acuerdo a la Escritura, nosotros hemos podido ser informados que en aquella temporada precisamente se había desvirtuado, había dificultades en cuanto a, no exactamente el diseño curricular, no exactamente en cuanto al contenido, a los contenidos que se manejaban. El contenido teórico. Ajá. El contenido teórico. Sí, no estaba en la teoría o en el contenido la mayor dificultad, sino en la vida de los maestros. Y sabe que entonces, a partir de esa revelación tan particular de la Biblia, me fijo ahora, incluso en el perfil del Facebook y otras redes sociales, de los docentes, de los profesores de mis hijos. Profesores, profesoras, algunos casados, otros solteros, ¿verdad? Algunos muy mayores, otros bastante jóvenes, porque tengo cuidado, el Señor Jesús tuvo que no asistir a la escuela de su tiempo debido a que los profesores se habían desviado del plan original, del diseño idealmente planteado para su tiempo. Sus padres le cuidaron, estaban buscando una educación lo más perfecta posible. Así que se ha convertido en un desafío para nosotros también en este tiempo, buscar lo mejor que esté a nuestro alcance. Así es. Ahora, aquí hay un asunto muy importante que quisiera subrayar. Jesús no fue a la escuela de los rabinos porque, como ya lo mencionó el pastor David, pues estos maestros no tenían el perfil adecuado
para educar a Jesús. No tenían el perfil adecuado y no los envió. Recibió la educación en casa, homeschool. El homeschool, hizo homeschool que Jesús, ahora se maneja. y su padre mismo era también su maestro, ¿verdad? Ahora, eso quiere decir que debemos ser muy cuidadosos cuando escogemos la escuela, el colegio, la universidad, a dónde vamos a enviar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque claro, ahora necesitan ir, ¿no es cierto? Necesitan ir, ahora tenemos acceso a las escuelas, colegios, pero hay que escoger a qué tipo de escuelas y colegios debieran enviar los padres que son cristianos, que son temerosos de Dios. ¿Es importante escoger la institución educativa de los hijos? Claro que sí. Recordemos que nosotros estamos formando a nuestros hijos para que sean ciudadanos del cielo. Amén. Cuando formamos a nuestros hijos pensando en esa meta, entonces la preocupación por escoger un buen colegio va a ser una prioridad en nuestra vida. Y ahora la pregunta es, pero los buenos colegios, nuestras buenas instituciones, cuestan. Y cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, Víctor, ¿cuánto cuesta la vida eterna de mi hijo? Entonces nos damos cuenta que lo que vamos a pagar en nuestros colegios que deben reflejar en primer lugar a Cristo. Debe ser un lugar donde tanto el maestro, los estudiantes, el ambiente reflejen a Cristo. Y cuando encontramos un colegio que tenga todas esas características y nos dicen el precio, paguemos con gusto, porque estamos pensando en la vida eterna de nuestros hijos. Así es. Nuestros hijos son el tesoro más valioso que el Señor nos ha dado, así que vale la pena invertir en nuestros hijos. No escatimemos algunas monedas, algunos dólares, algunos centavos para ahorrar con nuestros hijos. Ellos son el tesoro más valioso que tenemos. Enviemos a nuestros hijos a esas escuelas que pueden dar continuidad al trabajo que hacemos en el hogar. Pastor, esa idea es genial. Dar continuidad. Estamos luchando, estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo, colocando lo mejor de nosotros en enseñanzas, en ejemplo a nuestros hijos. Y qué nocivo sería si cuando van a la escuela o al colegio o a la universidad lleguen a un ambiente donde no se continúa el pensamiento, el criterio, el modelo de familia, ¿verdad? O de persona. Así que el proyecto tendría que continuar. Y además el Señor nos bendice precisamente para dar lo mejor a nuestra familia. Eso es cierto. Así es. Bueno, entonces invirtamos en nuestros hijos. Si de verdad son lo más valioso que tenemos, invirtamos en ellos, ¿verdad? Así es. Algo chiquitito, Sí. porque veo que el tiempo en la televisión siempre es bien rápido, Sí. pero esto me ha dejado pensando a nosotros como maestros que somos aquí de esta universidad. ¿Estamos nosotros reflejando a Cristo en nuestra enseñanza? Para que Llamada de así atención muy especial. los padres se animen a enviarlos donde estamos nosotros. Pregunta para reflexionar para los Sí. maestros. Así que padres y maestros tenemos que pensar en estas responsabilidades. Responsabilidad y desafío, ¿no? Así es. Usted quería decir algo, ahí veo en la punta de la lengua que usted quiere decir algo. Mientras la hermana Gretel hablaba y usted también daba esa reflexión, yo me acordé en mi vida personal, pastor, yo le pedí a Dios, porque yo renegaba de la educación adventista para mis hijos. Y Dios me dio la oportunidad, lo llevamos a una institución fuera, porque en el lugar de trabajo donde estábamos no había colegio adventista o educación adventista. Y nos dio la oportunidad. Yo feliz fui y los inscribí. Imaginando, por ejemplo, un mejor nivel Académico. Sí, hubo un nivel académico muy hermoso. ¿Para qué? No lo voy a negar, pero no estaba Dios. A los 6 meses, pastor, hasta ahora ya pasó bastante tiempo de eso, yo haya preferido que no suceda. Así que no es caro la educación adventista, pastor. No, es una inversión para el cielo. Cualquier colegio caro le va a dar la educación formal para que ellos puedan superarse y escoger una buena carrera. Pero en nuestra institución se le enseña valores, principios, que tal vez hay en las otras, pero no
con esos valores y principios que Dios nos ha mostrado a nosotros, ¿no? Por eso es que yo digo que cualquier padre cristiano que conozca la verdad tiene aquí su institución. Así es. Bueno, vamos a avanzar un poco más y vamos a pasar a la tercera sección, que habla acerca de la importancia de la comunicación en el hogar, de la comunicación en familia. Es importante también este aspecto de la comunicación. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad tenía un profesor que me enseñaba matemáticas y él era muy conocedor, sabía mucho de su materia, ¿no? De matemáticas, conocía bastante, pero parecía que entre las ideas que él tenía seguramente con toda claridad en el cerebro, cuando llegaba a su boca para hablar, algún cortocircuito había en el proceso y no se explicaba lo que quería decir, no salía todo confuso. Entonces, la comunicación es también importante en el hogar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas de las cualidades que deben desarrollar los padres y maestros con respecto a la comunicación? Bueno, en la comunicación nosotros necesitamos realmente sabiduría, realmente. Es tan fácil decir que se necesita pensar antes de hablar, pero tan difícil encontrar esto en las personas, ya en la vida real. En la vida real, incluso muchas veces personas hablando de parte de Dios, ¿verdad? O hablando en nombre de Dios. Creo que con nuestros amigos que están siguiendo el programa podríamos coincidir en que representa la comunicación un desafío, aunque es lo que más o mejor debiéramos manejar justamente en la familia, es uno de los factores que lleva al mayor número de divisiones de hogares, de familias, ¿no? Qué delicado. La palabra del Señor tiene una expresión interesante en Proverbios 10:31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Muy bien, hablando de eso, Mari, es importante lo que decimos, ¿no? Es importante el contenido de lo que decimos, pero también es importante cómo decimos las cosas, ¿verdad? ¿O no? Cierto. Sí, eso es verdad. Aquí en Proverbios 3:10 dice algo: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Nosotros tenemos que ayudar en el carácter de nuestros hijos, pero es como es el carácter del papá y la mamá, ¿no? Para mostrarles a ellos que es lo único que llevarán al cielo, es la única herencia que tendrán. O sea, no basta tener la razón, Exacto. también el modo de expresarlo, ¿no? Cómo hacerlos sentir a ellos bien y que están en un camino de verdad. Ok, muy bien. Ahora, hay un pasaje en la Biblia, en Proverbios 25:11, que dice: manzana de oro con figuras de plata son las palabras dichas como conviene. ¿Qué significa eso? Es algo bien importante. Quiero añadir antes de responder qué significa ese proverbio, ¿no? Por lo menos qué significa para mí. Cuán importante son las palabras. Pero miren, lo que estudian la comunicación dice que 55% de nuestra comunicación es nuestros gestos, la forma como movemos los ojos, las manos. El tono, ¿no? El volumen de la voz. 38% es el tono de la voz. Y solo el 7% son nuestras palabras. Apenas el 7. Apenas el 7. Entonces, manzana de me oro esforzaba mucho por el 7%. Manzana de oro con figuras de plata, ¿no? Puede ser que nuestro mensaje sea muy bueno, pero cuando no lo hacemos con los gestos de amor, cuando no lo hacemos con un tono de voz paciente. Por ejemplo, chicos, alícense, vamos a ir a la iglesia porque debemos alabar a Dios. Apúrense, es sábado. ¿Cuál es el tono de voz que estamos usando para dar un mensaje tan importante que es ir a alabar a Dios? O cuando uno de nuestros hijitos viene y quiere hablar con nosotros, ¿no? Y nosotros estamos con la amiga hablando en el celular y hacemos un gesto.
Tal vez queremos decir más tarde, espérate un ratito, pero el gesto es de rechazo. Entonces, cuán importante son la manzana de oro con figuras de plata. Adornemos nuestro buen mensaje. Así es. Y bueno, aquí también nos están haciendo gestos, entonces interpretamos se acabó. Interpretamos los gestos como es fin del tiempo. Brevemente, el rol de los padres, la cuarta parte de nuestro estudio. ¿Cuál es el rol del padre, Pastor David y Mari? ¿Cuál es el rol de la madre en la educación de los hijos? ¿Qué es el padre? ¿Qué es la madre en el hogar? Muy bien, generalmente el padre tiene el rol de el proveedor, ¿no? Y sin embargo, desde la óptica de la palabra del Señor, el padre de familia primeramente debe reflejar al Padre Celestial. En el papá, obvio en la mamá también, ¿verdad? Pero a partir del liderazgo del papá, debe hacerse vigente la presencia, la autoridad, el liderazgo de nuestro Dios. Y bueno, ahí es realmente un desafío cuando especialmente los padres nuevos tienen que enfrentar dificultades con, por decir, el carácter de un hijo, no sé, caprichoso y cualidades por allí complicadas, y mucho más fácil es resolver aquello con un grito. Con un gesto inadecuado, etcétera. Y en estos detalles se refleja un poco de Dios y la idea errada de Dios. Una idea errada, correcto. ¿Verdad? Nosotros, si queremos que nuestros hijos sigan a Dios o vean a Dios como un Padre Celestial, tendrán que ver algo de Dios en nosotros, los padres. Así es, entonces ser el ejemplo porque representa a Dios, ¿no? Es una figura humana para el nivel de los niños especialmente, es una figura humana del reflejo de Dios, representa a Dios en el hogar, es el sacerdote de la familia. ¿Y la mamá? ¿Qué es la mamá? Mostrarle valores, ¿no? También hacer que ellos sean colaboradores, respetuosos, y que tengan un carácter servicial, no tanto con los que están en la familia, sino con todos los que estamos en el entorno que ellos viven, ¿no? Para mostrarse que tienen respeto a Dios. Así es. La madre quizás juega el rol más importante en la educación de los hijos, porque es la maestra, es la que va a modelar, va a moldear el carácter, va a trabajar en la construcción del carácter de los hijos. Algo ¿no? que no es fácil, pastor. Pastor, usted ha planteado la figura entera, ¿no? Sí. Porque ha mencionado ambos aspectos, ¿no? Modelaje y moldeamiento. Es delicada esa situación porque es todo un desafío. En realidad tendríamos que hacerlo siempre ambos, pero se enfatiza el rol especial de la mamá en este sentido porque muchísimas veces o en muchas familias pasa más tiempo cerca de los hijos, ¿no? Y nuestros hijos no tienen el mismo carácter. Así son cada diferentes. uno es diferente, ¿no? Y así como hay diferentes hijos, vamos a la parte del CREA en forma muy breve, la parte del CREA, así como hay diferentes temperamentos, caracteres de los hijos, también hay diferentes estilos de paternidad. ¿Cuál es el estilo de paternidad que debiéramos desarrollar como padres y que también lo vamos a aplicar como maestros en el aula? Bueno, hay 4 tipos de paternidad, pero no hay tiempo para hablar de todos ellos, así que no vamos a hablar de los negativos, ¿no? Hay el autoritario, el autoritativo, el permisivo, ¿no? Que su misma palabra dice, lo explica, el negligente, qué terrible, ese es el que no quisiéramos para nadie. Así que nos vamos a quedar solo con el autoritativo. El autoritativo es aquel padre que en primer lugar busca reflejar a su Padre Celestial en sus hijos. De allí viene su autoridad. Es aquel que acompaña a su hijo a través del proceso del aprendizaje. Qué lindo, ¿no? Sabe dar autoridad, sabe dar reglas, pero no lo deja al hijo solo, sino lo acompaña. Y cuando el hijo tiene preguntas y a veces quiere saber por qué se le está dando reglas, el padre tiene respuestas claras, porque su mayor objetivo de este padre es hacer que su hijo pueda pulir su carácter, porque está pensando en que su hijo vaya al cielo. Un padre autoritativo es aquel que refleja
el carácter de Dios. Que tiene Amén. autoridad. Autoritativo en este caso viene de autoridad, no de autoritarismo, ¿no? Exacto. Autoridad, es una autoridad persuasiva, ¿no? Muy bien, esa es la tarea para la casa, esa fue la parte del CREA, tarea para cada uno de los padres, desarrollar ese estilo de paternidad. Vamos a despedirnos con una oración y el pastor David lo va a hacer. Por favor, pastor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios bendito, gracias por las grandes lecciones en tu palabra y el desafío que está delante de nosotros, continuar estudiando, continuar formándonos, continuar explorando el estilo de paternidad que tú deseas, en el que podamos mostrar, reflejar tu carácter, mostrar tu autoridad, mostrar tu redención, hacer atractivo el cielo que nos espera. Querido Dios, te rogamos tu Espíritu Santo para que podamos reflejarte al interior y al exterior de nuestras familias. Nos ponemos en tus manos en nombre de Jesús. Amén. 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 Y amigos, los esperamos la próxima semana.